Hola, ¿se escucha? Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos otra vez a esta fiesta del libro y la rosa, en el que estamos festejando la libertad de expresión, resistir con la palabra, utopías posibles. Me da mucha emoción estar esta tarde por muchas razones. Una, porque me acompañan ustedes dos. Bienvenidas. Silvia Aguilar, a mi extrema derecha, Aguilar Seleni. Es académica, es profesora, es lectora, es escritora, es tallerista. Y ahora voy a decir un poco más sobre ella un poquito más adelante. Y aquí a mi derecha inmediata está Sofía Mantilla, la autora que nos convoca hoy, de la cual vamos a hablar toda la tarde, entonces no necesito decir muchísimas cosas de ella, pero sí quiero decir que es economista y que se dedica a cuestiones entre financieras, económicas y demás, comercio, y bueno, eso importa para la materia de lo que tiene que ver con este libro. Como me toca ser la moderadora, voy a hacer solamente una simple presentación, platicándoles un poco el gusto del que les comparto que siento con este proyecto. Antes de presentar específicamente el libro o específicamente hablar de Sofía, quiero contarles un poquito que la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura inició en plena pandemia un experimento en conjunto con Jorge Volpi, Eloy Ross y Pedro Ángel Palou, o sea, el crack, convocando a este experimento que se llama la tutoría de novela. Esta tutoría de novela consistió en que nosotros abrimos al público interesado a que presentaran proyectos de escritores jóvenes, como se observa en la lámina 1, que tuvieran ya un trabajo de escritura novel, pero ya bastante avanzado, y que se seleccionaría en un comité de selección un número limitadísimo a 8 personas en esa tutoría de novela. Y eso pasó. Echamos esta botellita al mar y al cabo de un año completo, todos los martes del año, se reunieron los 3 tutores que acabo de mencionar con los 8 escritores noveles que no vamos a mencionar a todos, pero que algunos de ellos están por aquí. Si alguien alza la mano de quienes estuvieron en esa primera edición. Sin pena. Un aplauso para ellos porque también fueron parte. Fue un experimento muy interesante, ¿están de acuerdo? Todos los martes reunirse, y eso es un poco de lo que quiero platicar con Sofía y con Silvia esta tarde, de qué significa el acto de escribir en colectivo o qué significa un proceso de escritura acompañado por tutores, como en el caso de este libro. Después de que terminó esa primera edición, salió una comisión que con mucho trabajo, y quiero decirlo, designó como la novela que tenía que publicarse, esta de Sofía Mantilla, con un título que ella misma eligió, que es Alguien que me nombre, y con un trabajo editorial de Carmina Estrada, que está por ahí, a quien le agradezco muchísimo también, y de Víctor Cabrera, que también están por ahí, gracias al Libros UNAM. Entonces, este libro tiene muchísima historia detrás, tiene un año de trabajo completito, de reuniones y de procesos de escritura, de comentarios, yo diría de tejido colectivo en cada una de las páginas. Y quiero comenzar con algunos mensajes que le llegaron a Sofía vía mi WhatsApp, y ahorita no se lo había dicho, pero qué bueno, porque es una sorpresa. Pero antes de eso quiero compartirles que aquí está nuestra nueva ganadora de la segunda edición, porque ya hicimos una segunda edición de esta tutoría de novela. Drusila, párate para que te aplaudamos. Ella es la autora de Lo que será, porque apenas estamos en proceso de edición, pero ella es la ganadora, Drusila, una profesora que además es muy popular en redes, entonces nos hemos sorprendido mucho del trabajo que hay en respuesta, pero muchas felicidades también. Así que ya estaremos el año que entra presentando, pero este día es el de Sofía. Bueno, pues antes de empezar, quiero leerles, compartirles lo que me dijeron los tutores. Es breve, no es muy largo. Pedro Ángel Palou dice: la novela de Sofía es una pequeña obra maestra. El misterio no se disipa hasta cuando debe y los personajes se te pegan en la piel. Nunca te olvidarás de ella, de la novela. Esto dice Pedro Ángel Palou, a quien te manda muchos abrazos y muchos besos también. Y quiero leerles lo que dice Eloy Ross.
Querida Sofía, estoy justamente releyendo tu novela y otra vez estoy sorprendido y azorado de la maravillosa que es. Desde sus primeras páginas te atrapa y ya luego no te suelta. No obstante, lo más difícil que es, a mi parecer, el final, en tu caso, es nada menos que asombroso. Nadie en el taller se lo esperaba. Pocas veces un autor consigue despistarme como tú lo hiciste. Felicidades, es una primera gran novela y eres hija heredera de Puig, de Mujica Lainez y de Cortázar. Adelante, tu amigo Eloy. No están con nosotros ni Eloy, ni Jorge, ni Pedro Ángel, pero como vieron, los dos evocan algo que por supuesto no voy a spoilear, ni Silvia tampoco, que es el final de esta novela. Es un proceso de escritura que estoy de acuerdo con Eloy, nos atrapa desde el principio porque tiene que ver con nuestros nombres y tiene que ver con nuestra identidad y tiene que ver con la pregunta de cómo seríamos si nos nombráramos otro, entre muchísimas otras cosas, porque además la protagonista es una escritora, una ghostwriter, ¿no? Escribe en nombre de alguien más. Entonces es una cuestión de identidades y de nombres que efectivamente no vamos a contar, pero que nos sorprende muchísimo en un final absolutamente inesperado. Lo que yo quiero hacer es compartirles la emoción por este proyecto, felicitarte, Sofía, porque efectivamente la novela es impecable y es la primera novela de Sofía. Y quisiera, Silvia, ahora voy con Silvia un poquito. Con Silvia les quiero compartir que estamos trabajando en varios proyectos. El proyecto que estamos ahora con ella es con la UNAM Chicago, porque Silvia es una tallerista psicológica, es una tallerista terapéutica que hace de los procesos de escritura, creo, un proceso identitario que tiene que ver no solo con el nombre, sino con nuestras identidades. Es decir, Silvia puede tejer entre los participantes de un taller de escritura eso que no quieren decir, pero que está por decirse. Entonces creo que ese es un valor muy particular que pocos talleristas tienen. Eso es lo que hace Silvia. Estamos trabajando con la UNAM Chicago en un libro que ojalá y presentemos el próximo año con historias de migrantes, en el que Silvia está trabajando finamente, con toda la delicadeza y con todo el respeto, eso que quieren decir, pero que no está claro cómo hay que decirlo y por qué hay que decirlo y en qué marcos hay que decirlo. Así que es una combinación bomba esta que tenemos aquí hoy con ustedes. Y me gustaría primero, Silvia, preguntarte, yo sé que tú no estuviste en la tutoría de novela, pero ¿qué pasa en los talleres en donde en realidad, más que escribir, estamos reconstruyendo nuestras propias biografías? ¿Qué pasa con estas construcciones de intimidades que están por decirse y por escribirse, pero que sin duda se comparten, y por eso está aquí la compañía que estuvo todo ese año con Sofía? Silvia. Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí. Es la primera vez que me toca un evento en la UNAM, así que es muy bonito eso. Y además, qué bonito que justo en la fiesta del libro y la rosa estemos presentando este primer libro primero de muchos, esperemos, de Sofía. Que ojalá en cuanto acabe la presentación corran, allá está el libro, tienen que llevarse uno. Y yo creo que es una de las cosas que me gusta pensar en los talleres. Yo sé que la autora es Sofía, pero yo estaba platicando ahorita esta tarde con ella sobre cómo había sido el proceso y quiero creerlo como me gustaría a mí creer que debería ser los talleres literarios, que es un ejercicio de coescritura, ¿no? Si bien la autora es la que llega con la idea, llega así con sus cajitas de esto es lo que quiero escribir o esto es lo que estoy trabajando, a mí me parece que tiene el acompañamiento, ¿no? O sea, las dudas que surgen en el proceso a solas se disipan un poco o te despiertan otras preguntas que hay que comenzar a trabajar, ¿no? Entonces creo que algo que ocurre en los talleres, no necesariamente en los que yo tuve de joven, pero lo que está ocurriendo en los talleres ahora es que estamos acompañando, ¿no? Que estamos ofreciendo un espacio de cuidados también, no para escribir el libro que Sofía quiere, sino escribir el libro como el libro necesita ser escrito, ¿no? O sea, me parece que llega un momento, uno llega con unas ideas al taller
yo es mi pregunta que tengo ahorita con Sofía, llega con su personaje, pero lo vas descubriendo. Aunque tengas ideas de que esto es lo que quiero hablar y esto es lo que me interesa, creo que el libro se va descubriendo precisamente como terapia a la hora de hablarlo, ¿no? A la hora de hacer las preguntas, ¿no? Me parece bien lindo que estén sus compañeros aquí precisamente por eso, porque creo que llega una con una idea y va desarrollándose, va descubriéndose el libro, va tomando forma a partir de la comunicación, a partir de compartir dudas, a partir de hacer preguntas, a partir de decir yo como lectora, ¿no? En el taller yo me imagino que ellos le compartieron lo que estaban sintiendo con esta o tal escena, ¿no? Y eso le permitió a Sofía, ya nos contará Sofía, entender un poco más, ¿no? Lo que sus personajes y lo que la trama planteaba, ¿no? Traje un texto pequeñitito nada más, porque no han leído el libro y me gustaría que supieran un poquito de este libro. La protagonista es una ghostwriter y es una persona ansiosa, ansiosísima, y tiene hipocondria, duelos, acaba de terminar con alguien, una relación, está viviendo en el sofá de una amiga, bueno, le está pasando como es la película, Everything Everywhere All at Once, está pasando todo así al mismo tiempo, ¿no? Y en este panorama tan de un proceso personal, de sentirse perdida, encuentra a alguien que parece que le va a dar la señal en el camino, ¿no? Y además, dentro de esto tenemos, y por eso inicio con eso, es una ghostwriter, ¿no? O sea, está escribiendo para alguien más un libro, pero pareciera que también es una ghost, ¿no? Como un pequeño fantasma que está deambulando y buscando su lugar en el mundo, ¿no? Y creo que lo que hace Sofía es muy hermoso porque, y por eso quiero que hablemos de cómo fue el proceso de acompañamiento, porque este es un libro sobre cuidados, sobre amigas, sobre amigos, sobre estas relaciones que no son perfectas, que no deberían serlo, y cómo estas se van apareciendo en el camino y que le permiten a la protagonista descubrirse. Entonces yo me pregunto si, por eso vuelvo a lo del taller, si es algo que ocurrió, ¿no? La novela también llegó con 50 páginas, me contó Sofía, y cómo fueron generándose las otras páginas a partir de las conversaciones en el taller, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos y gracias a todos ustedes por venir. La verdad es que el taller de la tutoría de novela fue muy especial. Me alegra mucho que estén mis compañeros y compañeras acá. Yo venía trabajando la novela en soledad durante muchos años y no tenía, digamos, había perdido un poco la noción de lo que era mi texto, ¿no? Porque no tenía con quién contrastarla, con quién calibrarla, no tenía una respuesta de nadie. Y entonces llegué al taller un poco así, desde esos años de haber trabajado sola. Y fue muy especial, ¿no? Porque, digamos, además de los tres profesores que fueron maravillosos los tres, y también rescato que son muy diferentes entre ellos, los comentarios, los enfoques, los gustos, las estéticas, digamos, son personas muy diferentes. Me tocó un grupo muy, muy bueno de escritores y lectores muy talentosos, muy precisos, muy sensibles, muy respetuosos, que me enriquecieron tanto. Me sirvió muchísimo todo lo que me dijeron, digamos, en cada sesión. Y también me gustó muchísimo trabajar con las novelas de ellos, ¿no? Los admiré y los admiro mucho y me gustan y me importan mucho sus novelas. Así que fue una experiencia muy generosa, sentí yo. Es un taller que me dio mucho y también yo quise dar mucho a los demás y espero que así lo hayan sentido. Sí, claro, sí. Y yo me pregunto, les decía, la protagonista está como en ese momento importante en la vida, en los veintitantos, yo asumía, ¿no? Y después estar con el corazón roto. O sea, yo me imagino, llegas con tus páginas, pero llegas además con este personaje, ¿no? Que es muy entrañable porque muestra sus costuras en todo sentido, ¿no? Es como, está en su punto más vulnerable. Y algo que
que a mí me gusta de la ficción es precisamente cómo creas tu personaje, ¿no? Tienes estas características del personaje, pero se van asomando otras cosas, ¿no? Y sé que el texto, la novela, era en principio un cuento. Entonces me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso, cómo fuiste descubriendo el resto, ¿no? Y cómo fuiste como regalándole, ¿no? a Greta, a estos amigos, ¿no? A estos amigos, incluso al que le está haciendo el libro, ¿no? ¿Cómo los fuiste reuniendo para ella? Sí, bueno, esta novela empezó como un cuento que, digamos, quise retratar una fiesta en la cual todo el mundo la estaba pasando muy bien, divirtiéndose, y la protagonista que la estaba pasando muy mal, ¿no? Como generar ese contraste. Y bueno, yo este cuento lo había empezado en el marco de un taller, y mi profesor de ese momento me dijo: fíjate que me parece que esto es más que un cuento. Y me pareció que tenía razón, ¿no? Porque había como futuro en ese cuento, ¿no? Cosas que podían seguir pasando, y también había pasado, ¿no? Como misterios o situaciones que estaban así, como que uno quería saber más. Así que a partir de eso fui tirando del hilo, digamos, y sintiendo así mi lugar en la oscuridad, digamos. No tenía ningún plan, no sabía cómo terminaba, no sabía absolutamente nada. Así que fue un proceso de exploración y de descubrimiento, y mucho de escucha también de qué es lo que me estaba pidiendo el texto, qué es lo que necesitaba, qué podía darle yo, qué me estaba pidiendo. Y siento que muchas cosas me las fueron trayendo los propios protagonistas, ¿no? Como que Greta venía y me decía: tomá, Sofía, es esto, ¿viste? Así que, digamos, siento que no tuve mucho control en un sentido del proceso, sino que fue un diálogo con el texto, con los personajes, con las situaciones, y que yo estaba ahí como tratando siempre de estar a la altura, digamos, y sobre todo al principio, que recién empezaba a escribir, no estaba a la altura del texto, no estaba a la altura de la historia. Entonces es como que siempre el libro me pedía más. Y yo estaba ahí tratando de poder hacerle honor, ¿no? a lo que estaba escribiendo y a lo que el texto y la historia me estaba pidiendo. ¿Puedo hacer una? A ver, ahorita creo que estamos en un tema muy importante, porque tiene que ver en si la vida independiente de los protagonistas lo es, o si ya hay un destino de estos personajes de ficción. Yo, por ejemplo, que no escribo ficción y que dirijo que dirijo trabajos académicos, sé, y ustedes compartirán con eso, que hay un trabajo de tutoría completamente, radicalmente diferente, porque tú tienes la voz, digamos, de la especialidad, en donde hay que acompañar a lo que ya se sabe académicamente a dónde tienes que llegar. Pero aquí, Silvia, una pregunta para ti y una para ti. Dijiste hace un momento, y lo acaba de volver a decir Sofía, hay una vida autónoma de estos personajes, y tú lo dijiste muy bien. No es el texto que quiere escribir Sofía, sino el que necesitan los personajes, o tú dijiste el texto que tiene que decirse. ¿Hay una autonomía en los personajes, o qué haces tú para acompañar a autores que escriben a veces por primera vez una condición en la que nadie conoce, ni siquiera el autor, lo que va a pasar en sus autores? ¿Cómo está esa vida propia de los autores? Y qué curioso que lo digas, porque la primera vez que yo hablé de esto fue con Eloy Rosa hace como 35 años, yo creo, más o menos, justamente con él. ¿En dónde está la vida independiente de los protagonistas, perdón, de los personajes? Y contigo, en este caso específico, porque es una novela, tu primera novela, hablas de esta soledad que sentías de escribir primero y luego en esta compañía. ¿En dónde está el límite donde no debes de confundirte con un tutor, de no confundirte con el trabajo de tus colegas y de respetar tu autonomía como autora? Yo primero, okay. Yo siempre obedezco lo que dice Alice Laplan de que es... ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Siempre sigo lo que dice Alice Laplan de que escribir es descubrir, ¿no? Pero lo primero es escribir, ¿no? Así que, o sea, yo comienzo como a hacerlo como un perfil al personaje, que es así, es así, signo zodiacal, cualquier cosa que se me ocurra, ¿no? Y conforme el personaje va poniéndolo en ciertos espacios, contextos, situaciones,
a partir de lo que yo dije en principio que era el personaje, como que solo se va dando, ¿no? O sea, sí parece, pienso mucho en ficción como esta, y ejemplo es muy absurdo, pero es muy lindo. Yo no se acuerdan esta caricatura del Pato Lucas, ¿no? En que está peleándose con el dibujante que lo está haciendo, ¿no? Y entonces le cambia la cabeza y le dice, no, yo no soy así, le pone sombrero, no, yo no soy así, y luego el dibujante se enoja y le borra las patas, y es imposible que yo esté así, ¿no? Entonces creo que es un poco así lo que hace uno como autora, no sé, yo no le hubiera podido decir a alguno de mis personajes como, no, ahora entonces vas a vivir en este lugar y vas a ser muy feliz. Me va a decir, no, porque acuérdate que vengo de esto y de esto otro, ¿no? A lo mejor voy a fingir que soy feliz, pero no lo soy, ¿no? O sea, como ya le otorgamos una vida, ¿no? Una vida propia, que forzarlo sería forzar la narrativa, y ahí es cuando el lector dice, ay, no me lo creo, ¿no? O sea, llegan a tener tanta vida los personajes, pero eso es por el trabajo de una, ¿no? O sea, el primero. Y después es como Faulkner decía que era como ir correteando los personajes con una libreta para ver qué es lo que hacen y demás, ¿no? Entonces creo que un buen ejercicio de ficción en ese sentido depende de la flexibilidad de la autora de decir, híjole, pues es cierto, mi personaje no haría eso. O cuando estamos en taller, si alguien en el taller te dice, bueno, es que esa escena es muy triste, y tú dices pero yo no quería que fuera triste. Entonces hay algo que hay que trabajar, ¿no? O sea, yo creo que la maravilla de los talleres está en eso, porque estás poniendo a prueba el texto, ¿no? Suena muy mal, no es que el texto tenga que defender, pero ¿cuál es la percepción del lector, ¿no? O sea, yo abogo por ese taller en que la autora habla y que dice, esto es lo que quiero hacer, porque entonces le estamos ayudando a que llegue a ese cometido, pero sobre todo a lo que los personajes necesitan, por lo que la novela necesita, ¿no? Sí, creo que, digamos, uno tiene que estar al servicio del texto, ¿no? Y a veces uno interfiere en ese proceso como autor. Por eso, en el marco del taller, al menos, es muy interesante ver qué es lo que genera en otros, qué es lo que leen otros, qué es lo que ven, que a veces uno no ve. Y es muy interesante, a veces en el taller pasaba que cada persona decía algo diferente, a veces decían todo lo mismo, a veces se armaban luchas encarnizadas, ¿no? Y es como, me parece que es un proceso de afinar la escucha para ver como qué es lo que resuena, qué es lo que le resuena a uno, ¿no? A veces alguien dice algo y uno dice, no es así, y lo siente, ¿no? Como visceralmente. Hay veces que el otro abre una puerta o destraba algo. Así que bueno, me parece que es eso, tratar de afinar la escucha y bueno, también finalmente queda en uno, ¿no? Que es el autor, como hacerse cargo y responsable de las decisiones que uno va tomando y digamos que pueden estar mejor o peor, digamos, en términos de lo que necesita el texto. Pero bueno, al fin y al cabo es una decisión que uno tiene que tomar. Y ahorita que decías, perdón, eso de que lo que necesita el texto, me quedo pensando que algo bien importante, y no debí haberlo dicho al inicio, algo bien importante del libro es que, bueno, la protagonista es escritora, por lo tanto es una lectora, ¿no? Y la intertextualidad es bien importante en el libro. O sea, vemos a Peter Pan, vimos de pronto el Fausto, vemos como ciertos libros de astronomía, perdón, me confundí. Bueno, también, anyway, me gustaría que nos contaras de qué otra manera, aparte del taller, ¿no? ¿Cómo alimentaste tú el proceso de escritura para dotar de esta vida a los personajes? Bueno, de verdad siento que la propia Greta, la propia protagonista, me fue pidiendo esto, ¿no? Porque, digamos, ella tiene la novela muestra su cabeza, su interioridad, ¿no? En ese momento como previo a la creación y muestra un poco como esa cosa de que se confunde todo en su cabeza, ¿no? Como que la realidad, la ficción, los textos de su vida, los libros de su vida, los crímenes sobre los cuales ella investiga, distintas personas que conoce, distintas situaciones, todo se va mezclando y confundiendo en su cabeza y a partir de eso es que ella puede como ir y jugar y crear con todo eso, pero toda esa materia prima me lo fue pidiendo ella. Sí, de verdad. A mí me gustaría que ahora entráramos un poco más a la novela, ¿les parece? Que nos cuentes
¿Cuáles en la novela los fragmentos que tú nos quieras compartir, que te hayan costado trabajo o que te hayan parecido muy fáciles? ¿Dónde fluyó, dónde no fluyó? Y, si no me equivoco, Silvia, tú tenías 5 razones por las cuales hay que leer esta novela. Creo que si quieres empezamos con tus 5 razones de por qué hay que leer esta novela. Y nada más quería decir que me acordé muchísimo con tu comentario, Silvia, ¿se acuerdan de Niebla, de Miguel de Unamuno? De este personaje que le pregunta también a Unamuno, bueno, ¿y tú con qué derecho me matas, no? Entonces, bueno, pero bueno, cuéntanos 5 razones por las cuales hay que leer esta novela. 5 razones para que salgan corriendo a comprarla. 1, la protagonista, que es encantadora, porque también te desespera, dices, esta mujer, ¿cómo? ¿No? Porque tiene temores, es ansiosa, piensa en el peor panorama, ¿no? Va caminando y dice, ya, se va a caer el mundo, me voy a tropezar, ya, que me maten casi, ¿no? Entonces, eso la hace como muy entrañable, te desespera un poco a ratos, pero está bien, ¿no? Porque yo creo que más y más debemos buscar la imperfección, ¿no? Honrar la imperfección. El otro punto para mí son los personajes, ¿no? La riqueza de los personajes, ¿no? Vive con 2 chicas, una tarda mucho en salir, ya lo verán, hay una niña por ahí, hay un escritor, hay un ex, y de los exes pues ya sabemos, ¿no? El papá, la madrastra y demás. Entonces hay un elenco de personajes que cada uno tiene una misión en el texto y va teniendo una misión en la vida de la protagonista, ¿no? Está sobre todo este personaje misteriosísimo, Juan, nombre perfecto porque se llama mi hijo, Juan, que además viene a hacer que Greta salga de una grieta en la que está además, ¿no? Vital, ¿no? Ya dije 2 puntos. Tercero, la trama. No es solamente... O sea, parece que nada está ocurriendo, pero todo está ocurriendo como al mismo tiempo, ¿no? O sea, este personaje, alguien se pierde, hay que buscarlo, una chica tiene temor en salir porque nunca ha salido de su cuarto en no sé cuántos años, o sea, hay como varios puntos no quiero decir conflicto, pero situaciones como incómodas o extremas para alguno de los personajes, y dentro de ese punto de la trama hay otra cosa muy importante, que es el ruido de fondo, ¿no? O sea, por atrás está una huelga de los basureros, la violencia que nos atraviesa a todo Latinoamérica, y qué les digo yo en Estados Unidos, ¿no? Y que está por ahí de fondo, y no hay un regocijo en ello, pero es cómo vivimos a pesar y con ello, ¿no? Está como cuarto punto para mí lo que les decía, la intertextualidad, ¿no? O sea, estás leyendo el libro y tienes ganas de, mira, Fausto, yo ya no me acordaba de Fausto, ¿no? O sea, hasta de Peter Pan me dieron ganas de leer el texto original, ¿no? Y nos recuerda muchísimo esta sensación de cuando lees un libro que no puedes soltar, ¿no? O sea, yo creo que yo algo que apelo mucho es eso, un libro que estoy emocionada de leer, ¿no? Entonces creo que es algo que le va a pasar al lector, a la lectora, por lo que le está ocurriendo a la protagonista, por los personajes que están ahí alrededor, y porque a fin de cuentas vemos cuántas coincidencias hay entre México y Argentina, de cómo nos afecta el mundo exterior, ¿no? Y mi quinto punto es que dentro de todo esto es un personaje en una vida extrema, en situaciones de estar durmiendo en un sofá que está sucio y lo que sigue, ¿no? Y ya les dije que es medio hipocondriaca y demás. Está en una situación de rompimiento, se acaba de publicar un libro que en realidad ella escribió y no le dan el crédito, así está como todo así de la cola, como dice mi amiga Ala, pero hay humor, y creo que eso es algo que valoro muchísimo, como la capacidad de Sofía de aún así de conmovernos, pero también permitirnos reír con ella, ¿no? Con ella, Greta, y con ella, con la autora, ¿no? Creo que nos recuerda esta capacidad que tenemos los humanos y que nos olvidamos de que de pronto es en el humor donde podemos encontrar resiliencia y resistencia, ¿no? Entonces, esos son mis 5 puntos. Tengo uno más antes de darte la palabra, Sofía. Estuve viendo tu página, pero yo quiero compartir también que una razón importantísima para leer a Alguien que me nombre es una historia lectora clarísima en el personaje. Es un personaje que ha leído y es un personaje que claramente podemos ir siguiendo la pista. Me encantó ir siguiendo a Peter Pan, efectivamente, y les platico que aquí hay una cita al inicio de la novela que dice: lo único que pensaba, aunque no creo que pensara jamás, era que su sombra y él, cuando se juntaran, se unirían como 2 gotas de agua, y cuando no fue así, se quedó horrorizado.
esa cita de Peter Pan, que al principio uno la lee y dice, qué extraño, porque está con Goethe y con Erastótenes de Cirene. Uno dice, qué raro compartir Peter Pan con ese otro par de citas, pero es fundamental y tiene que ver con algo que a mí me gusta muchísimo, que son las biografías lectoras, ¿no? Pero bueno, Sofía, por favor, compártenos uno de los fragmentos que tú... Les voy a leer el primer capítulo de la primera parte. Yo no quería ir a la fiesta, pero mamita, ven que te voy a casar. Estaba en el centro esquivando las líneas de las baldosas cuando de repente, hola, hola, ¿sos vos? ¿Qué haces tanto tiempo? Yo laburo acá a la vuelta, tengo un día tremendo, ¿viste el calor? Y para cuando había hecho sinapsis de quién era, Dai, de la época del CBC, de hace 3 o 4 años, ya me tenía arrinconada contra el Banco Ciudad. Mañana cumplo 23, hago fiesta en casa, vení. Quería decirle que no, pero me insistía con que se acercaba al cuarto de siglo y yo estaba llegando tarde a mi primera reunión de trabajo con Roberto y odio los bancos y le dije que sí. Que los cumplas feliz, que los cumplas. Solo moví la boca, feliz, que los cumplas. La torta era una deformidad ornamentada de confites que se iban destiniendo con el paso de los cánticos cumpleañeros. ¿Se podría decir villancicos? ¿O villancicos es solo para Navidad? El caso es que se destenían, y Dai tardaba tanto en pedir los deseos que éramos si hubiera pasado un año más y hubiera que volver a cantarle, y así en loop hasta la muerte. La bengala escupía fuego y no se apagaba más. Aplausos, feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios. Alguien trató de cantarle en italiano, pero no hubo quórum. Después, soplá la vela, la puta que te parió. Soplá la vela, la puta que te parió. Y la bengala no se apagaba hasta que se apagó. En las cajas de cartón habían quedado pedazos mordidos de pizza con formas de las bocas de los invitados de Dai. Calidades variadas de dentaduras y ortodoncias. Uno de los restos era mío, pero el queso tenía gusto a plástico, después a gasolina, a tiza pastosa, y dejé de comer. Alguien había pegado un chicle en el borde de un vaso, una lengua enroscada que desencadenó el ataque de pánico que tuve después. 2 chicas bailaban sonriendo y rozándose en el centro de la ronda. Di un paso para un lado, un paso para el otro y quedé desfasada del pulso. Todos giraban, pelvis, llevaban el dedo índice a la boca para el ch, nadie lo sabrá, y nunca sé qué hacer con los brazos, ni la pelvis, ni el dedo índice. La rubia nos hizo señas para que nos sacáramos una foto grupal. Dai sopló un beso, la de negro hizo cuernitos, la de pelo corto levantó su botella de cerveza Patagonia y a último momento se metió el de la camiseta de San Lorenzo. Me deslicé hacia un costado para evitar las capturas. Otra más, otra. Cuando Dai subió las fotos, yo no estaba en ninguna, como si no hubiera ido. En el cuadro sobre la cómoda, un faro tiraba un rayo de luz torcido. La mano del pintor no hizo lo que su cabeza quería y por eso los barcos no llegaban a la costa. Esto era lo que nos pasaba a Fernando y a mí. Yo quería que él estuviera ahí, pero el rayo lo había desviado hacia Jorgelina Parral, Renata, Verónica, o andás a ver quién, a darte un poco lo que te va a gustar. ¿Por qué no me fui? No quería encontrarme con las cucarachas, las ratas y los escorpiones que se habían multiplicado por la huelga de recolectores de basura. Tampoco quería cruzarme con el loco que estaba dando vueltas afuera del edificio de Dai. Persona en situación de calle, vagabundo, homeless, sin techo. Errabundo suena mejor. Alto, intimidante, con los ojos en blanco. Apenas lo vi, supe que había sido una mala decisión ir al cumpleaños. «Ey, ¿te estás divirtiendo?» Dai me agarró tan fuerte del brazo que sentí que me fracturaba el húmero. «Acompáñame que me voy a sacar los tacos». El alcohol salía fermentado en su aliento, se mezclaba con su transpiración y perfume de vainilla, anulando mi capacidad de decir que no. Me dejé conducir hasta su cuarto por el pasillo. Los cuadros estaban desalineados y tenía la vívida impresión de que detrás de cada uno la pared debía estar agujereada con cráteres de balas. Dai corrió las remeras, shorts y vestidos sobre la cama para hacernos un lugar en el borde.
atuendos descartados, posibilidades de sí misma que desechó. Se sacó sus tacos negros y me mostró sus ampollas carmesí, llenas de agua, tan impresionantes que me apoyé contra el placar. No sé cómo aguanté tanto, dijo. El calor me hinchó los pies. Están por caerse los pájaros. Necesitamos una buena tormenta. La torta quedó rica, ¿no? La china me pasó la receta. Menos mal que hice el doble, porque la bestia de Eduardo se bajó 4 pedazos y después cayó Timmy con unos amigos. No sé a qué hora se van a ir. Mañana me tengo que juntar con los Ramírez, que les doy clases particulares de matemática a los hijos y ahora se van a vivir a España. Hablaba de los Ramírez y de todos sus amigos como si yo los conociera. Me voy a quedar sin la plata de las clases y no sé qué voy a hacer porque el mes que viene me aumenta el alquiler. Está muy difícil. Sí, yo tengo que mudarme porque ya no me alcanza, aporté a la conversación. Bueno, este es el inicio. Un poquito el inicio. Perdóname que te haya cortado, pero No, nos está bien. quedan 5 minutos y estoy segura que alguien quiere decir algo por allá. Y también, desde luego, si alguien más del público quiere decir algo y si Silvia quiere hacer un comentario final también. Pero me gustaría mucho conocer alguna opinión de sus colegas de taller, si alguien lo tiene. En lo que se animan y la piensan, Silvia, yo quiero decirte que admiro mucho el trabajo de las talleristas que pueden hacer ese espectro de sacar de los personajes lo que tienen que decir, que es que la palabra que tú dices y que la mencionaste tú también me encanta, este es un proceso de acompañamiento. Se puede acompañar el acto creativo, se puede acompañar y en ese sentido sentir que la universidad o que literatura y fomento a la lectura UNAM pueden acompañar un proceso de escritura, me hace sentir muy feliz y me hace sentir que hay una colectividad que se teje en conjunto y que eso construye y que hay algo colectivo aquí y que aunque tú eres la autora y lo serás siempre, hay que nos recuerda que nadie escribe solo, ¿no? Y que todo mundo acudimos a por lo menos un bagaje de memoria y una colectividad. Ahora sí, jóvenes. Tan tímidos. Bueno, me han pedido que hable como en nombre del grupo. Bueno, yo lo que puedo decir es que creo que la sensación que tuve al leer esta novela era un poco como la de estar, quizás suene un poco extraña la palabra, pero muy dopado. Creo que al principio puede parecer una historia de amor muy convencional, pero Sofía va agregando muchas capas de misterio, ¿no? Y conforme te vas adentrando a la historia, llega un momento en el que ya estás completamente ahí y se pone todo tan extraño. Obviamente llega a un final que es completamente inesperado y un poco torcido, que es como una moneda que se da la vuelta, que es como completamente algo que yo y creo que nadie acá esperábamos. Pero disfruté mucho esa sensación de acompañar a Greta a través de este tránsito por Buenos Aires, ¿no? Y también esa desesperanza que hay a veces económica y también la ilusión de poder encontrar algo, ¿no? No sé específicamente qué, pero siempre hay una búsqueda en este libro, ¿no? Entonces, eso. Sí, gracias, Cristian. Y gracias a todos ustedes. Sí, creo que hay algo en este libro que, digamos, muestra mucha gente que está buscando algo, gente muy abandonada, gente muy perdida, todos de alguna manera diferente, y muestra también qué vulnerables que nos vuelve eso a promesas de salvación, ¿no? A promesas de salvación y de salvación absoluta, ¿no? Y que quizás lo que quería mostrar también o que me mostró Greta es cómo quizás la salvación más verdadera viene por ejemplo, estas amistades que hablábamos, que son difíciles, que son precarias, que no son perfectas,
su sentido del humor, su crecimiento, su capacidad de encontrar herramientas para defenderse y principalmente su capacidad creativa y literaria, ¿no? Porque, digamos, al final ella puede aceptar que hay explicaciones que nunca va a tener, personas que nunca va a volver a ver, vacíos que nunca se van a poder llenar, pero que pese a eso tiene como su compañía, que es su escritura de ahora en más. Muchas gracias, querida Sofía. Estamos sobre el tiempo, pero una despedida rapidísima, Silvia, antes de decir adiós a esta y recomendarles desde luego que vayan y la compren. ¿Con qué te despides? Qué difícil me la pusiste, ¿con qué me despido? Bueno, con que compren el libro, ¿no? Con que escriban, si no publicamos no pasa nada, pero creo que escribir es muy importante, o sea, creo que también nos acompañamos a nosotras mismas y el momento en que le hablamos a alguien de lo que estamos escribiendo como que sana un poco. Y creo que lo último y que nos enseña el libro de Sofía es como a ver más allá de las cosas, ¿no? O sea, pasa con los personajes que decimos, ay, este maldito, y luego resulta que no es maldito, o esta qué maravillosa, ah, no, pero no es tanto, ¿no? Entonces creo que nos recuerda la importancia de observar realmente, ¿no? Lo que nos rodea. Y eso, váyanse a observar y escribir mucho. Muchas gracias, querida Silvia, muchísimas felicidades, Sofía. Les recomiendo que lo lean. Alguien que me nombre, Sofía Mantilla. Hasta pronto.